característica que le quiero presentar se titula Un pueblo que predica a todo el mundo. Y para esto le voy a pedir a todos que vayan al libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. El libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. Este es el principio del primer ángel, que dice: y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Aquí hay dos cosas muy importantes. El primero siendo que aquí dice: y vi volar por el medio del cielo a otro ángel. Pero este es el primer ángel. ¿Cuál era el primero? Hermanos, los que estaban guiando a Juan durante sus visiones eran los ángeles. Por tanto, Juan vio muchos ángeles. Ahora, en el libro de Apocalipsis, estos son los ángeles más importantes del mensaje de los tres ángeles. Pero este no es el único ángel, o el primer ángel literalmente que vio Juan. Ahora, otra cosa muy importante es que el mensaje es el mensaje del remanente. Y el mensaje del remanente es universal, hermano y hermana. No es regional ni tampoco cultural. Es mundial en alcance y eterno en contenido. Este mensaje es la venida de Cristo, pero no solamente la venida de Cristo, sino todo lo que está escrito aquí es para predicarlo a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo, a toda nación. El pueblo final de Dios no guarda el mensaje en silencio, lo proclama a todo el mundo. Hay un versículo en la Biblia que dice: y será predicado este evangelio del reino a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo. ¿Y qué dice? Y entonces vendrá el fin. La primera característica es sumamente importante. El pueblo proclama y predica y enseña a todos los habitantes de esta tierra. Proclama la verdad presente, proclama el sábado, proclama la pro-salud, proclama tantas cosas sumamente importantes, proclama que Dios fue el que nos creó, proclama la venida de Cristo. Ahora, la segunda característica está al par con la primera. Es un pueblo que proclama el evangelio eterno. Y les voy a compartir el versículo que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Que dice así las Santas Escrituras: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, esta palabra es muy importante, hermanos y hermanas, sea, ya no sé si lo digo correcto, anátema. ¿Sí se dice? Anatema, así se dice. Que sea anatema. Hermanos y hermanas, el evangelio eterno no puede ser alterado. La palabra de Dios no puede ser cambiado. Amén, gloria a Dios. Tristemente, desde los días apostólicos, desde la primera era de la era cristiana, ha habido intentos de distorsionar el evangelio. Pero ustedes saben algo: el remanente, el pueblo de Dios, continúa restaurando y predicando la pureza del mensaje original. La palabra de Dios no puede ser cambiada. Los mandamientos de Dios escritos por el dedo de Dios no puede ser cambiado, aunque le conviene a una persona. El evangelio eterno es Cristo, hermanos y hermanas. Es su justicia, es su sacrificio, es su autoridad absoluta y es también su regreso. Entonces ya sabemos las dos características. Un pueblo que
predica a toda nación y un pueblo que proclama el Evangelio eterno. Ahora, la tercera característica es sumamente importante y que el pueblo de Dios lo necesita entender muy, pero muy importante. Y este es el primer ángel. En el libro de Apocalipsis, si volvemos al capítulo 14, versículo 7, dice, diciendo en alta voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Al principio dice temer a Dios y darle gloria. Temer a Dios es un término muy importante. Ahora, temer a Dios está refiriendo que necesitamos tener miedo de Dios, porque Dios no es un Dios de miedo, es un Dios de amor y compasión. Pero cuando usa ese término, temer a Dios, se refiere a ser reverente a Dios, ser respetuoso a Dios, pero también reconocer su soberanía. Hermanos, necesitamos ser reverentes ante la presencia de Dios. No podemos ser bochinchosos o hacer mucho ruido y tratar de poner tantas cosas que no temen a Dios. Porque necesitamos ser reverentes a Dios. Ya dice, ser reverente porque Jehová está en ¿qué? En su santo templo. Hermanos y hermanas, la reverencia es algo sumamente importante y por tal razón no podemos parar de ser reverentes y no podemos empezar a parar de ser reverentes durante las alabanzas y tratar de poner cosas que no es reverentes. Pero ¿sabes algo? Hay otra parte que dice dar gloria. Dar gloria implica vivir de manera que su carácter sea reflejado en nuestra conducta. Les quiero compartir un texto de Elena White que se encuentra, voy a buscarlo rapidito, que dice así: en Mensajes Selectos, tomo 16, dice: dar gloria a Dios es revelar su carácter en el nuestro y de esta manera hacerlo conocer, y glorificamos a Dios en cualquier forma en que hagamos conocer al Padre o al Hijo. Hermano, el remanente refleja el carácter de Cristo. El remanente vive de acuerdo a cómo vivió Cristo. El pueblo de Dios sigue sus mandamientos y por tal razón a nosotros tener la fe de Jesús, guardar sus mandamientos, nosotros debemos y podemos reflejar el carácter de Cristo. El remanente proclama reverencia y obediencia en una generación irreverente. Ahora la cuarta característica: un pueblo que proclama que el juicio de Dios ha comenzado. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, es el último versículo, y también en el último capítulo de Eclesiastés dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El juicio no es teoría, hermanos. El juicio es realidad divina. Pero necesitamos entender qué juicio está hablando. Este juicio, si vamos al libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, aquí vemos un versículo muy importante y que nosotros o muchos entendemos. Y el versículo 14 dice: y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. En 1844, un pastor bautista llamado William Miller estudió ese versículo y él cogió una parte correcta y la otra parte incorrecta. Porque él cogió correcto que sí,
los años no son literales, son simbólicos, pero cogió su significado incorrecto, porque él dijo, wow, si empezó ese conteo en el 457 antes de Cristo y pasaron 2300 años y ahora en 1844, pues refiere que este año va a venir Cristo. Y pues sus seguidores llamados mileritas empezaron a proclamar y decir que necesitamos prepararnos porque Cristo va a venir en el 1844. Pero vino el año, vino el mes, vino el día, Cristo no vino. Y eso se conoce como el Gran Chasco. Hermanos y hermanas, no era que Cristo iba a venir en el 1844. Era que Cristo ahora mismo estaba en el lugar santo e iba ahora a pisar, ahora a ser sumo sacerdote en el lugar santísimo y empezar el juicio investigador. Hermano y hermana, el mensaje declara solemnemente que la hora del juicio ha llegado y toda obra será examinada ante el tribunal de Dios. Y eso es lo que estamos proclamando, que el juicio de Dios ha llegado, y por tal razón nosotros como cristianos y como adventistas hay que prepararnos para ese juicio, hay que prepararnos para ese encuentro con nuestro Salvador. Ahora, la próxima característica también muy importante, y es un pueblo que adora al Creador. Estamos viviendo en un mundo donde ya tristemente no adoran a Dios. Muchos adoran a un Dios llamado Buda, otros adoran a un Dios llamado Alá, otros adoran a los miles de dioses que tiene la religión hindúa, y muchos dentro del cristianismo adoran a Dios pero adoran a otras cosas. Y hermanos, se olvidan y se olvidan de verdaderamente quién fue el que lo creó. Hermano y hermana, el único santo que yo conozco se llama Cristo Jesús. Él es el santo de Israel, porque Él fue el que murió por mí, y es el único que me conoce, y el único que murió pero resucitó, y quien viene pronto, y está ahora mismo en el cielo. El único que yo conozco, el único santo, y el único Dios verdadero que se llama Cristo Jesús. Si van al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 11, dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 17, aquí nos está hablando de los 10 mandamientos. Y en ese versículo, en el versículo 11, estamos en el 4º mandamiento, el sábado. Y del versículo 8 hasta el versículo 11 nos está hablando de por qué necesitamos guardar el sábado. Y es interesante. ¿Sabes por qué? Porque la proclamación de Apocalipsis 14:7, el primer ángel cita directamente el lenguaje del 4º mandamiento. Vamos a ver eso. Eso es sumamente interesante. Dice el primer ángel: y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Va a ser este versículo que dice: porque en 6 días hizo Jehová lo que, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Tienen una resiembra, ellos tienen algo similar. Por tal razón vemos aquí que cuando habla del mensaje del primer ángel, está hablando también que estamos a adorar a Dios, pero también en el día de reposo, el sábado. Hermanos y hermanas, adorar al Creador implica reconocer su autoridad como legislador y sustentador. Y en el conflicto final será un conflicto de adoración. Se tomará a cabo el día de reposo, el cual ahora mismo se ha cambiado y se ha cambiado por mucho tiempo. Y se ha cambiado al domingo. Pero es interesante en cómo vemos a quienes verdaderamente están adorando. Aquí lo voy a enseñar rapidito un poco de inglés. Domingo en inglés es Sunday. Pero es interesante porque si toma el término Sunday literalmente ahora y lo pones a español, es Día del Sol. En cual eso fueron el lenguaje que usaron los paganos en la antigüedad romana.
¿Por qué? Porque Sunday, día del sol, era un día en recuerdo al Dios del sol, al que adoraban los paganos. Y por hacer felices a los paganos, pues dijeron, pues está bien, ellos no quieren sábado, pero vamos el domingo para que nosotros podamos adorar a Dios, pero ellos pueden adorar a sus dioses y poco a poco ir a nuestras iglesias. Es interesante saber también, Saturday en inglés, ¿verdad? Sábado, también tiene una relación pagana, porque Saturday es Saturno, Saturn Day. Por eso, yo que he vivido 10 años en Estados Unidos, cuando yo iba a iglesias americanas, casi jamás te decían Happy Saturday, sino te decían Happy Sabbath. Happy Sabbath es un término muy importante, porque ese término es bíblico. Sunday, domingo, Saturday, no es bíblico, pero Sabbath, que el día de reposo sí es bíblico. Por tal razón, cuando vas a una iglesia americana, pocas veces y mayoría de las veces, ellos te van a usar el término Sabbath, mayoría del tiempo, todo el tiempo. Y por eso, ellos están adorando a Dios y adorando en el día que fue instituido por Dios en el cuarto mandamiento. Y eso es lo que nosotros como pueblo, como remanente, debemos estar haciendo. Adorar a Dios, pero también adorar a Dios en el día que Él dijo cuándo adorarme, y no adorar a otros dioses o a otros santos en el día que yo no te mandé a adorar. Hermanos y hermanas, hay que adorar a Dios ya, porque Él viene por un pueblo que lo va a adorar y ser personas y hombres y mujeres que alaban el nombre de nuestro Dios. Ahora, la próxima característica es importante, y esto viene con el mensaje del segundo ángel, en cual está el que dice Apocalipsis 14:8, y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Es interesante. ¿Qué significa Babilonia y qué representa Babilonia? Hermanos y hermanas, Babilonia representa una confusión religiosa y una mezcla doctrinal. El remanente proclama con claridad que los sistemas apartados de la verdad han caído espiritualmente. Babilonia literal ya se cayó. Ya no existe la Babilonia literal. Pero la Babilonia espiritual, cual nosotros estamos luchando ahora, pronto también se va a caer. Entonces, el remanente, el pueblo de Dios, otra característica de ella es que proclama que Babilonia ha caído y que pronto otra vez va a caer, porque aunque Babilonia y sus líderes y sus miembros traten de pelear contra el remanente de Dios y el pueblo de Dios, dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá. ¿Y por qué? Porque cuando Dios está con nosotros, no hay nada contra nosotros. Hermanos, la próxima característica es un pueblo que advierte contra la bestia y su imagen. Vayan conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15. Que dice así: y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todo lo que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. La imagen de la bestia representa la imposición de adoración falsa mediante poder civil. Les voy a leer un texto de la servidora de Dios,
que dice así: se repetirá la historia, será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lengua y pueblo que rindan culto a un falso día de reposo. El plan de Satanás es que no se tome en cuenta el día instituido por Dios y que fue dado al mundo como un recordativo de la creación. Hermanos y hermanas, el remanente de Dios, el pueblo de Dios, advierte con solemnidad contra esta alianza final. Entendemos, según Elena White, en ese texto que leí, que el día de reposo sería cambiado, sería, en otras palabras, atacado. Pero ¿sabes algo? El remanente de Dios lo vio y dice: no, el día que Dios dijo era el sábado, y nosotros estamos proclamar eso. Hay un día de reposo, y el día de reposo se llama sábado. Es el día que dijo Jesús, perdóname, que escribió Dios en el cuarto mandamiento: santificad mi sábado. Otra característica, un pueblo que proclama la marca de la bestia. Si seguimos en el mismo capítulo, pero ahora el próximo versículo que dice: y hace que a todo, pequeño y grande, rico y pobre, libre y siervos, se le ponga una marca en su mano derecha o en su frente. Hermano y hermana, la marca de la bestia es simbólico, no es literal. ¿Pero qué simboliza la marca? Hermanos y hermanas, la marca simboliza una lealtad suprema, una obediencia al sistema contrario a Dios. El conflicto final será sobre autoridad. El conflicto final, hermanos y hermanas, será quienes van a elegir obedecer la bestia, adorar la bestia, poner su imagen y poner su marca, o adorar a Dios en el día de Dios y recibir su sello, el sello de Dios viviente. ¿Obedeceremos a Dios o a los hombres? Espero que esta iglesia obedezca a Dios. Y esperamos en Dios que el pueblo de Dios y el remanente de Dios haga lo mismo. Y es que nosotros como un pueblo, como iglesia, adoraremos y obedeceremos al Dios Todopoderoso. Porque dice Cristo: si me amáis, guardáis mis mandamientos. No es: si me amáis, guardáis algunos de mis mandamientos y después obedece a los hombres. No, si me amáis, guardáis mis mandamientos como está escrito. Les voy a leer otro texto de Elena White que dice así: la observancia del domingo no es aún el mensaje del tercer ángel aumenta en importancia a medida que nos acercamos a la terminación de la historia de esta tierra. Dios me ha presentado los peligros que están amenazando a los que han recibido la sagrada tarea de proclamar el mensaje del tercer ángel. Es interesante eso. Ya hay un grupo, hay un pueblo, según Elena White, que tiene una sagrada tarea de proclamar el mensaje del tercer ángel. Y el tercer ángel dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en cáliz
de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Pero ella sigue diciendo, ellos deben recordar que este mensaje tiene mayor significado para todo el mundo. Necesitan escudriñar diligentemente las Escrituras para que aprendan a estar en guardia contra el misterio de iniquidad, que desempeñará una parte tan destacada en las escenas finales de la historia de esta tierra. Hermanos y hermanas, esto pronto va a suceder. Por tanto, el pueblo de Dios proclama y dice con claridad: hay que obedecer a Dios. Hay que elegir el camino correcto, porque si vamos con el camino de Dios, vamos a ser consumidos, porque sabemos todo lo que este mundo ofrece, todo lo que este mundo da, va a ser consumido. Pero sabemos el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Ahora, la próxima característica: un pueblo que proclama la llegada de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 dice: y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad la copa de la ira de Dios sobre la tierra. Hermanos, hermanas, la ira de Dios no es cualquier capricho. Es justicia santa contra el pecado persistente. Les voy a leer un texto de Elena White otra vez, que dice: Juan fue testigo de las terribles escenas que acontecerán como señales de la venida de Cristo. Vio ejércitos que se reunían para la batalla y el corazón de los hombres desfalleciendo de temor. Vio la tierra sacudida de su lugar, las montañas trasladadas al medio del mar. Vio cuando se abrían las copas de la ira de Dios y la peste, el hambre y la muerte que sobrevenían a los habitantes de la tierra. Este texto se encuentra en Review Herald 11:1 en el 1887. Hermanos y hermanas, el remanente anuncia que las plagas son el resultado final del rechazo a la misericordia divina. Esta ira, es muy importante, los que recibieron la marca, en cual nosotros vimos las características pasadas, los que recibieron la marca, ¿por qué? Porque no eligieron guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué? Van a sufrir la ira de Dios, van a sufrir sus plagas, pero sabemos los que tienen el sello de Dios van a ser protegidos por el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser protegidos por el Espíritu Santo? Amén. Gloria a Dios. Pues hay que guardar los mandamientos de Dios y hay que elegir seguir la palabra y proclamar el Evangelio eterno a toda nación, a todo pueblo, a toda lengua y a toda tribu. Hermanos, la próxima característica es un pueblo, y esta es la última característica. Y este viene con el versículo que leímos, Apocalipsis 14:12. Un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué dice el versículo Apocalipsis 14:12? Muchos se lo saben de memoria. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de ¿quién? De Jesús. Aquí se revela la identidad definitiva del remanente. Guarda los mandamientos de Dios, los mandamientos que están en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17,
guarda estos mandamientos y tienen la fe de Jesús. Muchos saben los mandamientos de Dios, pero ¿qué se refiere cuando dice y tener la fe de Jesús? Vamos a ver. Vayan al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Alguien le gustaría leer este texto? El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Por favor, ¿alguien me puede leer? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Interesante es eso. Hermanos y hermanas, este texto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es interesante eso porque el remanente combina la obediencia y la fe. Si yo tengo fe en Jesús, si yo tengo fe en Cristo, pues yo voy a guardar los mandamientos de Dios. Voy a obedecer las Santas Escrituras. También combina la ley y el evangelio, la fidelidad y la confianza. Yo quiero darle esta conclusión muy importante. Vimos la característica. Es un pueblo mundial, un pueblo doctrinalmente firme, con una doctrina correcta y no cualquier doctrina hecha por el hombre. Es un pueblo que proclama el juicio de Dios, un pueblo que restaura la verdadera adoración, un pueblo que restaura o advierte contra Babilonia y la bestia, un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, un pueblo que tiene la fe de Jesús. Pero vimos tantas características, tantos textos de Ellen White, tantos versículos de la Biblia, y nos preguntamos, ¿quién es ese pueblo? ¿Quiénes son de ese remanente? Les voy a leer dos textos de Ellen White que te van a resumir todo eso, y de aquí ya vas a saber. A ver. Pues Ellen White dice lo siguiente. En Mensajes Selectos 132 en 1903. ¿Quiénes son estos? El pueblo que tiene el nombre de Dios, los que en esta tierra han dado testimonio de su lealtad. ¿Quiénes son los que han guardado los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo? Los que han tenido al crucificado como su Salvador. ¿Quiénes son? Esa es la pregunta. Pero aquí lo voy a leer otro texto de Ellen White, que es media larga, pero importante, que dice así: que nadie se rinda a la tentación y sea menos ferviente en su adhesión a la ley de Dios debido al desprecio en que se la tiene, pues eso precisamente debe hacernos orar de todo corazón y con toda el alma y voz. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por lo tanto, debido al menospreciado universal, no me convertiré en traidor, pues Dios será sumamente honrado y glorificado debido a mi lealtad. De ningún modo, mira como dice Ellen White, con ese énfasis, de ningún modo
disminuirían su consagración. Mira el nombre que usa. Y yo estoy orgulloso de usar este nombre. Amén. Los adventistas del séptimo día. Amén. Cuando toda su capacidad y toda su facultad debieran colocarse al lado del Señor. Amén. Cuando un firme testimonio noble y elevador debiera proceder de sus labios. Por eso he amado tus mandamientos más que oro muy puro. Cuando la ley de Dios sea más ridiculizada y menospreciada, entonces es tiempo de cada verdadero seguidor. ¿Cuántos aquí son verdaderos seguidores del Dios Amén. Todopoderoso? Amén. Aquí dice, verdaderos seguidores de Cristo, aquellos que han entregado su corazón a Dios y que están determinados a obedecer a Dios, se mantengan con firmezas de parte de la fe, que una fe fue dada a los santos. Amén. Entonces os volveréis y discernéis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Es tiempo de luchar. Es tiempo de luchar cuando se necesita más que nunca de los paladines. Esto se encuentra en el Review Herald 8.6 en el 1897. Hermanos y hermanas, de la última característica del pueblo de Dios es un pueblo que está firme en la palabra de Dios. Un pueblo que, aunque sabemos que nos van a atacar, nos van a perseguir, nos van a lastimar, nos pueden matar y eso, el pueblo de Dios va a estar firmes y no vamos a dejar que esto, hermanos y hermanas, que la palabra de Dios sea ridiculizada y sea blasfemado a todo el mundo. Nosotros, como el pueblo verdadero, la iglesia verdadera llamada la iglesia adventista del séptimo día, ni la iglesia de más abajo, ni la iglesia más arriba, tiene la verdadera palabra de Dios. Esta iglesia, la iglesia de Pexa, es parte del pueblo de Dios. Son los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen la fe de Jesús. Hermanos y hermanas, nosotros debemos ser orgullosos de nuestros padres o nuestros amigos o cualquiera que nos ayudó a llegar a la iglesia. Hermanos y hermanas, nosotros estamos aquí en la iglesia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cristo viene por esta iglesia. Amén. Cristo viene para ayudar y por fin liberar a su pueblo. Amén. Hermanos y hermanas, como dijo Elena White, es tiempo de estar firmes y muy pronto es tiempo de luchar, porque el pueblo de Dios estará firme y no doblará sus rodillas ante el enemigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. El pueblo de Dios está aquí y los cielos dicen: aquí está la paciencia de los santos. Amén. Gloria a Dios. Lo que puede, vamos a arrodillarnos para culminar con una oración. Señor Jesús, que habitas en el cielo, en el lugar santísimo, aquí está tu pueblo, aquí está tu remanente, quien viene a ti otra vez, Señor. Señor, este es tu pueblo, que muy pronto dirán: he aquí nuestro Dios. Cuando tú digas, Señor, he aquí nuestro Dios, cual hemos esperado. Señor, guíanos, protégenos, darnos la sabiduría y darnos el poder para seguir adelante, Señor. Que el enemigo y que nadie nos detenga, que nosotros como pueblo no arrodillemos nuestras piernas ante el enemigo, sino a ti, Señor. Que tú sigas ayudando y dirigiendo a este pueblo tan querido. Hermano y hermana, Señor, que tu iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, pero oro por esta iglesia, la iglesia de Perchas, pueda seguir proclamando la palabra de Dios a toda nación, tribu, lengua y pueblo, pero que esta iglesia lo haga a los barrios cercanos que tienen parte en esta iglesia, Señor. Señor, guíanos,
protégenos y al salir de aquí que tus santos ángeles y tu Santo Espíritu puedan estar con nosotros. Te alabamos y te glorificamos por Cristo Jesús, quien viene pronto. Amén. Amén. El pueblo de Dios dice amén. Amén.